Las murallas de Jericó se elevaban imponentes hacia el cielo, gruesas como el orgullo de una ciudad que nunca había sido conquistada. Dobles muros de piedra maciza, separados por 15 pies de espacio vacío, protegían a miles de habitantes que dormían seguros cada noche. Pero entre esas murallas, construidas en el espacio hueco donde nadie más quería vivir, había una casa. Y en esa casa vivía una mujer cuyo nombre todos conocían, pero nadie pronunciaba con respeto. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu pasado es lo único que la gente ve cuando te mira. Que tu nombre es sinónimo de vergüenza. Que las madres apartan a sus hijos cuando pasas por la calle. Que incluso tu dirección te delata. Rahab no era una reina, no era una profetisa, no era la hija de nadie importante. Era una prostituta en una ciudad condenada, viviendo literalmente en las grietas de la sociedad, atrapada entre dos muros que simbolizaban perfectamente su existencia. Ni completamente dentro, ni completamente fuera. Pero aquí está lo que nadie en Jericó sabía. Mientras el rey y sus generales confiaban en sus murallas impenetrables, mientras los sacerdotes de sus dioses falsos ofrecían sacrificios por protección, mientras los comerciantes contaban su oro creyéndose invencibles, Dios estaba escribiendo una historia que haría temblar los cimientos del mundo conocido. Y la protagonista no sería un guerrero. No sería un profeta, sería la mujer que todos habían descartado, la que vivía donde nadie más quería estar, la que cargaba un pasado que parecía imposible de redimir. Porque Dios tiene una costumbre desconcertante. Elige lo despreciado del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio. Toma lo débil para confundir a lo poderoso. Y cuando busca cambiar el curso de la historia, frecuentemente mira donde nadie más está mirando. No a los palacios, sino a las grietas. No a los templos, sino a las murallas. No a los respetables, sino a los rechazados. Esta es la historia de cómo una cuerda escarlata colgando de una ventana se convirtió en el símbolo de salvación más poderoso antes de la cruz. De cómo el peor lugar de una ciudad se transformó en el único lugar seguro cuando el juicio llegó. De cómo una mujer con el pasado más oscuro obtuvo un futuro tan brillante que su nombre sería escrito en la genealogía del Salvador del mundo. Porque cuando Dios decide darte una segunda oportunidad, no importa cuán profundo hayas caído, lo que importa es cuán alto Él puede levantarte. Capítulo 1. La mujer que todos juzgaban. Vivir en las sombras de Jericó. Imagina despertar cada mañana en una casa que literalmente está construida dentro de una muralla. No junto a ella, ni cerca de ella, sino dentro del espacio hueco entre dos muros masivos de piedra. Tu ventana da directamente al exterior de la ciudad, a un mundo de posibilidades que nunca podrás tocar. Y tu puerta da al interior, a una ciudad que te conoce pero que preferiría olvidarte. Este era el mundo de Rahab, una mujer cuyo nombre en hebreo significa amplia o espaciosa, pero cuya vida era cualquier cosa menos libre. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era la fortaleza más antigua y poderosa de Canaán, una joya brillante en medio del valle del Jordán. Sus murallas dobles, separadas por 15 pies de espacio vacío, nunca habían sido penetradas por ejército alguno. Los arqueólogos modernos han confirmado lo que los antiguos ya sabían. Estas murallas eran un prodigio de ingeniería militar. Tenían 30 pies de altura y eran tan gruesas que se podían construir casas en el espacio entre los dos muros. La gente de Jericó dormía cada noche con una confianza absoluta. Nadie podía tocarlos, nadie podía vencerlos, nadie podía alcanzarlos. Pero aquí está la ironía cruel de esta historia. El único espacio habitable en esas murallas impenetrables, ese espacio donde nadie respetable quería vivir, era exactamente donde Rahab había construido su vida. ¿Puedes imaginar lo que significaba esto? Mientras las familias nobles vivían en casas de piedra en el centro de la ciudad, mientras los comerciantes prósperos dormían en sus patios con fuentes de agua, Rahab vivía literalmente en las grietas de la sociedad. Su dirección era su estigma, su ubicación era su etiqueta, su casa era su confesión pública. No necesitaba decirle a nadie lo que hacía para sobrevivir. Su casa lo gritaba por ella.
Rahab era una prostituta. Dejemos que esa realidad penetre por un momento, porque es fácil leer esas palabras sin sentir el peso que llevaban en el mundo antiguo. En una cultura donde el honor familiar lo era todo, donde la reputación de una mujer determinaba su valor en la comunidad, donde las mujeres respetables cubrían sus rostros en público, Rahab había cruzado todas las líneas. No sabemos cómo llegó a este punto. Tal vez fue vendida por una familia desesperada. Tal vez quedó viuda sin hijos que la protegieran. Tal vez tomó una decisión terrible en un momento de desesperación que se convirtió en una cadena imposible de romper. Lo que sí sabemos es que cada día se levantaba como la mujer que todos juzgaban pero que muchos visitaban en secreto. Pensemos en esto por un momento. Rahab conocía las caras de respetabilidad que los hombres mostraban en el mercado y las caras de desesperación que mostraban en su puerta. Había visto la hipocresía humana en su forma más cruda. Los mismos hombres que no la saludarían en la calle de día, llamaban a su puerta de noche. Los mismos que predicaban moralidad en público, negociaban en privado. Y ella había aprendido a sobrevivir en ese mundo de contradicciones, construyendo muros emocionales tan gruesos como las murallas físicas que rodeaban su casa. Pero aquí está lo que Rahab no sabía todavía. Dios había estado observando, y él tenía planes para ella que ningún habitante de Jericó podría imaginar. La vida diaria de Rahab era un ciclo de invisibilidad y exposición simultánea. En el mercado, las mujeres apartaban a sus hijas cuando ella pasaba, como si la vergüenza fuera contagiosa. Los niños aprendían desde temprano a burlarse del nombre que sus padres pronunciaban con desprecio. Los ancianos de la ciudad citaban su existencia como ejemplo de todo lo que una persona no debería ser. Sin embargo, paradójicamente, todos sabían exactamente dónde vivía. Su casa en la muralla era conocida por viajeros, comerciantes y soldados. Era el peor secreto de Jericó, el lugar que todos conocían pero nadie admitía visitar. ¿Captaste eso? Rahab vivía en el limbo social más doloroso que existe: ser simultáneamente invisible y expuesta, rechazada públicamente pero buscada privadamente, considerada indigna de respeto pero útil para el placer. Cada mañana se levantaba en ese espacio entre murallas, literal y metafóricamente atrapada entre dos mundos. No era parte del corazón respetable de Jericó, pero tampoco estaba completamente fuera de la ciudad. Existía en las grietas, en los márgenes, en los espacios que la sociedad prefería ignorar pero que no podía eliminar completamente. Pero mientras Rahab vivía su vida de supervivencia diaria, algo monumental estaba sucediendo al otro lado del río Jordán. Un pueblo entero, millones de israelitas, acampaban en las llanuras de Moab después de 40 años vagando por el desierto. Su líder, un hombre llamado Moisés, que había partido las aguas del Mar Rojo, acababa de morir. Y ahora un nuevo líder, Josué, cuyo nombre significa «El Señor es salvación», preparaba a su pueblo para cruzar el río e iniciar la conquista de la tierra prometida. ¿Y adivina cuál era su primer objetivo? Jericó, la ciudad impenetrable, la fortaleza que nunca había caído, el símbolo del orgullo cananeo. Los rumores ya circulaban por Jericó como fuego en pasto seco. Los comerciantes que viajaban desde el este traían historias imposibles de creer. Hablaban de un Dios que había enviado 10 plagas devastadoras sobre Egipto, la superpotencia mundial. Contaban cómo este mismo Dios había dividido las aguas del Mar Rojo, permitiendo que todo un pueblo caminara en tierra seca, mientras el ejército egipcio se ahogaba persiguiéndolos. Narraban victorias militares inexplicables contra reyes poderosos. Y ahora este pueblo estaba acampado justo al otro lado del Jordán, mirando directamente hacia Jericó. Rahab escuchaba estas historias desde su ventana en la muralla. Veía a los mensajeros llegar con noticias cada vez más alarmantes.
Observaba cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en los rostros de los que antes dormían tan seguros. Los soldados reforzaban las puertas. Los sacerdotes multiplicaban sus sacrificios a Baal. Los comerciantes enterraban sus tesoros. Pero Rahab, desde su posición única entre dos mundos, comenzó a ver algo que los demás no veían. Comenzó a entender algo que cambiaría su vida para siempre. Las murallas de Jericó, por más gruesas que fueran, no podrían detener al Dios de Israel. Aquí está la verdad profunda que debemos entender. Mientras los habitantes respetables de Jericó confiaban en sus murallas, en sus dioses de piedra, en su historia de invencibilidad, la mujer marginada en las grietas de esas mismas murallas estaba teniendo una revelación espiritual. Rahab no tenía educación teológica, no tenía acceso a los templos respetables, no tenía mentores espirituales ni guías religiosos, pero tenía algo que los demás habían perdido en su orgullo: un corazón dispuesto a reconocer la verdad cuando la veía, sin importar de dónde viniera. Y entonces llegó la noche que cambiaría todo. Una noche ordinaria, como cualquier otra, en la vida de Rahab, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas y las sombras se alargaban sobre las murallas de Jericó. Rahab estaba en su casa, probablemente preparando la cena o arreglando su habitación, sin saber que dos hombres estaban a punto de llamar a su puerta. Dos extranjeros, dos espías israelitas enviados por Josué en una misión de reconocimiento. Y su elección de alojamiento no fue accidental. Pero esa parte de la historia, ese encuentro que convertiría a una prostituta en heroína, ese momento donde el pasado se encontraría con el propósito divino, eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Por ahora, entiende esto. Rahab estaba viviendo en las sombras, considerada por su ciudad como lo más bajo de lo bajo. Pero Dios ya había puesto su mirada sobre ella. Y cuando Dios mira a alguien con propósito, ni las murallas más gruesas del mundo pueden mantenerlo alejado de su destino. Capítulo 2. El encuentro imposible. Cuando el pasado encuentra el propósito. Era una tarde como cualquier otra en Jericó, cuando dos hombres cruzaron las puertas de la ciudad. Caminaban con la confianza calculada de comerciantes experimentados. Sus ropas polvorientas del viaje sugerían que venían de lejos. Pero bajo esas túnicas comunes latían corazones que bombeaban adrenalina pura. Estos no eran comerciantes ordinarios. Eran espías israelitas enviados por Josué con una misión clara: explorar la tierra, especialmente Jericó. Y su primera parada, el lugar que eligieron para alojarse, fue la casa de Rahab en la muralla. Ahora, detengámonos aquí porque esta elección no fue un accidente casual. Los espías no estaban buscando el mejor hospedaje de la ciudad, ni el más cómodo, ni siquiera el más barato. Buscaban un lugar donde pudieran pasar desapercibidos, donde las preguntas no se hicieran, donde la privacidad estuviera garantizada. Y tristemente, la casa de una prostituta en el mundo antiguo era exactamente ese tipo de lugar. Los hombres entraban y salían a todas horas sin levantar sospechas. La discreción era parte del negocio, y nadie esperaba que una mujer en esa posición fuera leal a las autoridades. Era, en términos prácticos, el escondite perfecto. ¿Puedes imaginar el momento cuando Rahab abrió su puerta y vio a estos dos extranjeros? En el mundo antiguo, una mujer en su profesión había desarrollado un sexto sentido para leer a las personas. Podía distinguir a un mercader honesto de un ladrón disfrazado, a un soldado de permiso de un desertor huyendo. Y cuando miró a estos dos hombres, algo en sus ojos, en su postura, en la forma como escaneaban constantemente su entorno, le dijo todo lo que necesitaba saber. Estos no eran comerciantes cananeos. Eran israelitas, enemigos de su pueblo, espías del ejército que pronto sitiaría su ciudad. En ese momento, Rahab enfrentó una elección que definiría el resto de su vida.
Podía correr directamente al rey y denunciarlos, ganándose tal vez una recompensa y algo de respetabilidad temporal. Podía simplemente cerrarles la puerta y fingir que nunca los había visto, manteniéndose neutral y segura. O podía hacer algo completamente radical, algo que desafiaría toda lógica de supervivencia. Podía protegerlos. Y en un acto de valentía que todavía nos deja sin aliento milenios después, Rahab eligió el camino más peligroso. Los dejó entrar. Pero la historia no termina allí, porque alguien había notado a estos extranjeros entrando a la casa de Rahab. Los rumores viajan rápido en una ciudad amurallada, especialmente cuando esa ciudad está en alerta máxima por la amenaza israelita. Antes de que cayera la noche, mensajeros del rey ya estaban golpeando la puerta de Rahab con una orden directa: entregar a los espías inmediatamente. Imagina la tensión de ese momento. El corazón de Rahab debió haber latido tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Un paso en falso, una palabra incorrecta, y no solo los espías morirían, ella también sería ejecutada por traición. Pero aquí es donde vemos la verdadera naturaleza de Rahab. Esta mujer, a quien la sociedad había etiquetado como débil, como alguien sin principios, como alguien que solo se preocupaba por su propia supervivencia, de repente mostró un coraje que avergonzaría a los guerreros más valientes. Ya había escondido a los 2 espías en el techo de su casa, cubriéndolos con tallos de lino que estaba secando. Y cuando los mensajeros del rey llegaron, Rahab no solo mintió para proteger a estos extranjeros, sino que lo hizo con una astucia brillante que les dio a los israelitas exactamente el tiempo que necesitaban para escapar. Escucha sus palabras cuidadosamente, porque revelan no solo inteligencia, sino también una comprensión profunda de la psicología humana. Les dijo a los mensajeros del rey que sí, los hombres habían estado allí, pero que se habían ido justo antes de que cerraran las puertas de la ciudad al anochecer. Les sugirió que si se apresuraban, todavía podrían alcanzarlos. Y funcionó. Los soldados salieron corriendo por las puertas, persiguiendo sombras mientras los verdaderos espías permanecían a salvo, respirando en silencio bajo las fibras de lino en el techo de Rahab, escuchando las pisadas de sus perseguidores, alejándose en la noche. Pero la parte más extraordinaria de esta historia estaba a punto de suceder. Una vez que los soldados se fueron y el peligro inmediato pasó, Rahab subió al techo para hablar con los hombres que acababa de salvar. Y lo que salió de su boca en ese momento no fueron las palabras de una mujer que estaba haciendo un trato por conveniencia o miedo. Fueron las palabras de alguien que había tenido una revelación espiritual profunda. Alguien que había visto más allá de las murallas físicas de Jericó hacia una realidad más grande que cualquiera de sus vecinos estaba dispuesto a admitir. Rahab les confesó algo que debe haberlos dejado atónitos. Les dijo que sabía que el Señor les había dado la tierra, que el terror de ellos había caído sobre todos los habitantes de Canaán, que todos en Jericó estaban derritiéndose de miedo desde que escucharon cómo Dios había secado el Mar Rojo 40 años atrás. ¿Captaste eso? Mientras los líderes de Jericó confiaban públicamente en sus murallas y sus dioses, mientras el rey proyectaba fortaleza y seguridad, la verdad era que toda la ciudad estaba paralizada de terror. Y Rahab lo sabía porque ella escuchaba, observaba y entendía. Pero entonces, Rahab dijo algo aún más profundo, algo que revela el verdadero cambio que había ocurrido en su corazón. Declaró con una convicción absoluta que el Señor, el Dios de Israel, era Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Piensa en lo que esto significaba viniendo de una mujer cananea. Toda su vida había estado rodeada de ídolos de Baal y Astoret, de sacerdotes que prometían protección a cambio de sacrificios, de un sistema religioso completo que sustentaba su cultura. Pero Rahab había visto suficiente evidencia, había escuchado suficientes historias, había observado suficiente miedo en los ojos de los poderosos, como para llegar a una conclusión revolucionaria.
Solo había un Dios verdadero, y ese Dios estaba del lado de Israel. Esta era fe en su forma más pura y peligrosa. Rahab no tenía un texto sagrado que leer, no había asistido a ninguna sinagoga, no había recibido instrucción teológica formal. Lo que tenía era la evidencia de los actos de Dios transmitidos a través de historias de comerciantes y el testimonio de una ciudad entera temblando de miedo. Y sobre esa base, tomó la decisión más arriesgada de su vida: apostar todo su futuro, su seguridad y la de su familia en la misericordia del Dios de Israel. Entonces, Rahab hizo su petición, con la vulnerabilidad de alguien que no tiene nada más que perder y todo que ganar. Les pidió a los espías que juraran por el Señor que mostrarían bondad a su familia, así como ella había mostrado bondad hacia ellos. Quería una señal segura de que cuando Jericó cayera, y ella creía con absoluta certeza que caería, su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los que les pertenecieran, serían salvados de la muerte. Era un pedido simple pero cargado de significado. Quería un pacto de vida en medio de un decreto de muerte. Los espías, reconociendo que sus vidas literalmente dependían de la fidelidad de Rahab, aceptaron sin dudar. Le dijeron que su vida pagaría por las vidas de su familia, siempre y cuando ella no revelara su misión. Y entonces le dieron instrucciones específicas. Cuando el ejército israelita viniera, debía atar un cordón escarlata en la ventana de su casa, la misma ventana que daba hacia afuera de la muralla. Debía reunir a toda su familia dentro de esa casa. Cualquiera que saliera por la puerta enfrentaría su propio destino, pero todos los que permanecieran dentro bajo ese cordón rojo estarían seguros. Aquella noche, bajo el manto de oscuridad, Rahab usó la misma cuerda escarlata para descender a los 2 espías por la ventana exterior de la muralla. Les aconsejó escondirse en las colinas durante 3 días hasta que los perseguidores regresaran a la ciudad, y solo entonces viajar de regreso al campamento israelita. Fue un plan perfecto ejecutado con precisión, el tipo de estrategia que salvaría vidas y cambiaría la historia. Y mientras Rahab observaba a los 2 hombres desaparecer en la oscuridad, sosteniendo esa cuerda escarlata en sus manos, algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era solo una mujer sobreviviendo en los márgenes de la sociedad. Ya no era únicamente la prostituta de Jericó, definida por su pasado y limitada por su reputación. En ese momento, al tomar la decisión más peligrosa pero más correcta de su vida, Rahab se había convertido en algo completamente nuevo. Se había convertido en una mujer de fe radical, en una heroína de valentía extraordinaria, en alguien dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad que había descubierto. Y ese cordón escarlata que ahora colgaba de su ventana era más que una señal para un ejército invasor. Era un símbolo de su nueva identidad, una declaración visual de que su vida estaba ahora bajo la protección del Dios que había elegido seguir. Capítulo 3. La cuerda escarlata. Un pacto sellado con esperanza. Los días después de que los espías partieron fueron los más largos de la vida de Rahab. Cada mañana se despertaba y miraba el cordón escarlata colgando de su ventana, oscilando suavemente con la brisa del valle del Jordán. Era solo un pedazo de cuerda, hilo teñido de rojo brillante, del tipo que cualquier comerciante textil vendería en el mercado. Pero para Rahab, esa cuerda representaba algo infinitamente más precioso que cualquier joya en los tesoros del rey. Representaba una promesa de vida cuando la muerte se cernía sobre su ciudad. Ahora tenía que hacer algo que requería un tipo diferente de valentía: esperar. Y no esperar pasivamente, sino esperar mientras tomaba la acción más arriesgada de su vida: convencer a su familia de que confiara en ella. Imagina la conversación cuando Rahab reunió a su padre, su madre, sus hermanos y hermanas. Imagina sus rostros cuando les dijo que había escondido a espías enemigos, que había traicionado a su propio pueblo,
que ahora toda su supervivencia dependía de la palabra de dos extranjeros y un Dios que ninguno de ellos conocía. ¿Por qué deberían creerle? ¿Por qué deberían confiar en la palabra de una mujer cuya reputación en Jericó era motivo de vergüenza? Pero aquí está la belleza de esta historia. Ellos confiaron, ya sea por el amor familiar que superó el estigma social, o porque vieron algo diferente en los ojos de Rahab, algo que les dijo que esta vez ella había encontrado algo real, algo verdadero. Decidieron apostar sus vidas junto con la de ella. Reunieron sus posesiones más preciadas, cerraron sus otros hogares en la ciudad y se mudaron a la casa en la muralla bajo ese cordón escarlata. Debe haber sido incómodo. Esa casa pequeña en el espacio entre dos muros, ahora repleta de una familia extendida entera. Pero la incomodidad física no era nada comparada con la tensión psicológica de lo que estaban a punto de experimentar. Mientras tanto, al otro lado del río Jordán, el pueblo de Israel se preparaba para uno de los milagros más espectaculares registrados en la historia. Josué recibió instrucciones divinas de que los sacerdotes llevaran el arca del pacto al río Jordán, que en esa temporada estaba desbordado hasta sus orillas, y en el momento exacto en que los pies de los sacerdotes tocaron el agua, algo imposible sucedió. El río se detuvo. El agua que fluía desde arriba se amontonó en un montón, mientras que el agua que fluía hacia abajo, hacia el mar muerto, se cortó completamente. Y allí, sobre tierra seca en medio de un río que debería haber sido imposible de cruzar, todo el pueblo de Israel caminó hacia la tierra prometida. ¿Puedes imaginar cómo se sintieron los habitantes de Jericó cuando recibieron esta noticia? Ya estaban aterrorizados por las historias del Mar Rojo, pero eso había sucedido 40 años atrás, en un lugar lejano. Esto era ahora. Esto era aquí. Esto era en su propio patio trasero. El Dios de Israel acababa de repetir el milagro del Éxodo justo frente a sus narices, demostrando que ni siquiera los elementos naturales podían detener su avance. El pánico, que ya existía en la ciudad, se convirtió en terror absoluto. Los soldados verificaban y reverificaban las puertas. Los ciudadanos almacenaban provisiones para un asedio prolongado. Los sacerdotes multiplicaban sus rituales a dioses que permanecían en silencio. Pero Rahab, mirando desde su ventana en la muralla, vio ese ejército israelita acampar al otro lado y sintió algo completamente diferente a lo que sentían sus vecinos. Mientras ellos sentían desesperación, ella sentía esperanza. Mientras ellos veían enemigos, ella veía libertadores. Mientras ellos confiaban en murallas de piedra, ella confiaba en una promesa sellada con un cordón escarlata. Era una inversión completa de lealtades, un cambio radical de identidad que la había transformado de ciudadana de Jericó a ciudadana del reino de Dios, incluso antes de que las murallas cayeran. Y entonces comenzó la marcha más extraña que cualquier ejército jamás había realizado. Durante 6 días consecutivos, los israelitas hicieron exactamente lo mismo. Una vez al día, todo el ejército marchaba alrededor de las murallas de Jericó en completo silencio. Solo se escuchaba el sonido de miles de pies marchando al unísono, el ocasional tintineo de armas, y adelante, los sacerdotes llevando el arca del pacto de Dios. Ni gritos de guerra, ni amenazas, ni demandas de rendición. Solo silencio. Un silencio que era más aterrador que cualquier grito de batalla porque era tan inexplicable, tan antinatural, tan deliberadamente calculado. Desde su casa en la muralla, Rahab podía escuchar cada pisada. Cada día, cuando el ejército pasaba directamente debajo de su ventana, su corazón debía latir con tal fuerza que pensaba que todos podrían oírlo. Su familia estaba apiñada en esa casa pequeña, día tras día, escuchando el ejército que vendría a destruir su ciudad. Los niños preguntaban con voces temerosas cuándo terminaría esto. Los adultos miraban el cordón escarlata una y otra vez, preguntándose si realmente los protegería cuando llegara el momento. Y Rahab, la mujer que había tomado la decisión inicial que los había puesto a todos en esta posición,
Tenía que ser fuerte por todos ellos. Tenía que mantener la fe cuando las dudas amenazaban con abrumar incluso su propia convicción. Pensemos en esto por un momento. Rahab ya había quemado todos sus puentes. No podía cambiar de opinión ahora y correr a revelar lo que sabía al rey. Eso solo aseguraría su ejecución inmediata. No podía huir de la ciudad porque las puertas estaban selladas. No podía esconderse porque ya estaba escondida en el único lugar que le habían indicado. Todo lo que podía hacer era aferrarse a esa cuerda escarlata y confiar en que el Dios de Israel honraría la palabra que sus siervos habían dado. Era fe pura, sin red de seguridad, sin plan alternativo, sin escape posible. Llegó el séptimo día y algo cambió. El ejército no marchó solo una vez esa mañana. Marcharon 2 veces, luego 3 veces, 5, 6 veces alrededor de las murallas. Y en la séptima vuelta de ese séptimo día, cuando los sacerdotes tocaron sus cuernos en un toque largo y estridente, algo rompió el silencio que había durado una semana entera. El grito más poderoso que Jericó jamás había escuchado. Todo el ejército israelita gritó al unísono, un rugido de fe y obediencia que sacudió el aire mismo, y entonces sucedió lo imposible. Las murallas de Jericó, esas murallas dobles que nunca habían sido penetradas, que habían resistido ejércitos durante generaciones, que eran la fuente del orgullo y seguridad de la ciudad, comenzaron a temblar. Piedra raspaba contra piedra con un chirrido horrible. Grietas aparecieron en la mampostería como telarañas expandiéndose, y entonces, con un rugido que ahogó incluso los gritos del ejército israelita, las murallas de Jericó colapsaron. Simplemente se desplomaron hacia adentro sobre sí mismas, creando una rampa de escombros que permitía al ejército israelita entrar corriendo directamente al corazón de la ciudad. El caos que siguió fue absoluto. Soldados israelitas entraban por todos lados. El sonido de batalla llenaba el aire. El humo comenzaba a elevarse mientras edificios ardían. Era exactamente el juicio que Rahab había previsto. La destrucción que sabía que era inevitable cuando reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Toda su vida en Jericó se estaba desmoronando literalmente ante sus ojos. Su ciudad, por corrupta que fuera, era el único hogar que había conocido, y ahora estaba siendo completamente destruida. Pero en medio de toda esa destrucción, había una sección de muralla que permanecía en pie. No toda la muralla, solo una porción específica. La porción donde estaba construida la casa de Rahab. La misma sección de muralla que nadie respetable quería. El lugar donde vivían los marginados. El espacio en las grietas que simbolizaba todo lo que estaba roto en la sociedad de Jericó. Esa sección de muralla, marcada por un cordón escarlata visible incluso a través del polvo y el caos, se mantuvo firme mientras todo lo demás caía. Y cuando los 2 espías, ahora parte del ejército conquistador, se abrieron paso entre los escombros y la confusión, sabían exactamente dónde ir. Corrieron directamente a esa casa en la muralla, a esa ventana marcada por el cordón escarlata. Gritaron el nombre de Rahab sobre el ruido de la batalla, y cuando ella asomó su rostro, vieron no solo alivio, sino una vindicación profunda en sus ojos. Ella había apostado todo en el Dios de Israel, y ese Dios había cumplido su promesa de la manera más espectacular posible. Mientras toda la ciudad impenetrable de Jericó caía en ruinas, la casa de la prostituta en la muralla se mantenía firme, protegida por una promesa y marcada por un cordón rojo. Capítulo 4. De las ruinas al linaje real. Cuando Dios reescribe tu historia. Los espías sacaron a Rahab y a toda su familia de esa casa en la muralla y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Imagina ese momento. Rahab caminando entre los escombros de la única ciudad que había conocido, pasando junto a edificios en llamas y murallas derrumbadas, dejando atrás literalmente todo su pasado. Cada paso la alejaba de su antigua identidad, de la mujer que todos juzgaban, de la casa en las grietas de la sociedad.
y cada paso la acercaba a algo que ni siquiera podía haber soñado. Una nueva vida, una nueva familia, un nuevo propósito. Pero aquí está lo que debemos entender. No fue fácil. Rahab y su familia fueron colocados inicialmente fuera del campamento israelita, no completamente rechazados, pero tampoco completamente aceptados todavía. Eran extranjeros, cananeos en medio del pueblo escogido de Dios, llevando consigo toda la complejidad de esa transición. ¿Puedes imaginar las miradas que recibían? ¿Los susurros cuando pasaban? Rahab había salvado a los espías y había demostrado una fe extraordinaria, pero seguía siendo la prostituta de Jericó en los ojos de muchos. Su reputación la había seguido incluso a través de las murallas caídas. Pero entonces algo hermoso comenzó a suceder. Con el tiempo, Rahab no solo fue aceptada en la comunidad israelita, sino que se integró completamente. Se casó con un hombre llamado Salmón. Y aquí está el detalle que hace que esta historia pase de inspiradora a absolutamente asombrosa. Salmón no era un israelita cualquiera. Según la tradición rabínica, Salmón era uno de los líderes prominentes de Israel, posiblemente incluso uno de los 2 espías que Rahab había protegido. El hombre cuya vida ella salvó se convirtió en su esposo, transformando una transacción de rescate en una historia de amor que desafía toda lógica social. Juntos, Rahab y Salmón tuvieron un hijo al que llamaron Boaz. Y si ese nombre te suena familiar, debería, porque Boaz crecería para convertirse en uno de los personajes más nobles del Antiguo Testamento. Él sería el redentor de Ruth, otra mujer extranjera que encontraría gracia en Israel. Él sería conocido por su bondad, su integridad, su generosidad hacia los pobres y marginados. ¿Y de dónde crees que Boaz aprendió a ver más allá de los orígenes de una persona y mirar su corazón? De su madre, de Rahab, la mujer que había sido juzgada por su pasado pero que enseñó a su hijo a valorar a las personas por su carácter y su fe. Pero la historia no termina con Booz. De Booz y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David, el rey pastor, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey más grande que Israel jamás conoció. ¿Captaste eso? Rahab, la prostituta cananea que vivía en las grietas de las murallas de Jericó, se convirtió en la bisabuela del rey David. Su sangre fluía en las venas de la realeza israelita. Su nombre estaba inscrito permanentemente en el linaje más importante de la historia humana. Y aquí es donde esta historia alcanza su clímax teológico más profundo. Si abres el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, encontrarás una genealogía. Es fácil saltarse esas listas de nombres, pero esta es diferente. Esta traza la línea directa desde Abraham hasta Jesucristo. Y allí, en esa lista sagrada de ancestros del Mesías, aparece el nombre de Rahab, no escondido, no omitido por vergüenza, sino declarado abiertamente. Salmón engendró de Rahab a Booz, y la línea continúa hasta llegar a Jesús mismo. Detengámonos aquí porque esto es profundamente significativo. De todas las mujeres en la genealogía de Jesús, solo 5 son mencionadas por nombre en el Evangelio de Mateo. Y de esas 5, tienen historias complicadas, pasados cuestionables, orígenes problemáticos. Está Tamar, quien se disfrazó de prostituta. Está Rahab, quien era prostituta. Está Ruth, la moabita extranjera. Está Betsabé, marcada por el adulterio. Y finalmente, María, la Madre Virgen de Jesús. ¿Ves el patrón? Dios deliberadamente incluyó en el linaje del Salvador a mujeres que la sociedad habría descartado, mujeres con pasados que habrían sido motivo de vergüenza. ¿Por qué haría Dios esto? Porque el Evangelio completo está encapsulado en estas genealogías. Jesús no vino solo para los respetables, los puros, los que nunca se equivocaron. Vino para los quebrantados,
los marginados, los que cargan con pasados que quisieran olvidar. Vino para las Rahabs de este mundo, para decirnos que ningún pasado es demasiado oscuro para la gracia de Dios, que ninguna reputación está más allá de la redención, que ninguna persona está fuera del alcance de su amor transformador. Rahab vivió para ver no solo su propia redención, sino también la integración completa de su familia en el pueblo de Dios. Vio a su hijo crecer en un hombre de honor. Conoció a su nuera Ruth, otra extranjera redimida. Sostuvo en sus brazos a su nieto Obed. Y aunque no vivió para ver a su bisnieto David convertirse en rey, su legado continuó mucho más allá de su vida terrenal. Cada vez que alguien hablaba del rey David, estaban honrando indirectamente a Rahab. Cada vez que alguien alababa la bondad de Booz, estaban validando la transformación que Dios había obrado en su madre. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. El cordón escarlata que Rahab colgó de su ventana no fue solo una señal práctica para identificar su casa en medio del caos de la batalla. Era un símbolo profético que señalaba hacia algo mucho mayor. Así como ese cordón rojo marcó la casa donde la vida sería preservada mientras el juicio caía sobre Jericó, la sangre de Jesús marca a aquellos que serán salvos del juicio eterno. Así como Rahab y su familia fueron salvados porque pusieron su fe en la promesa de Dios y se refugiaron bajo esa señal escarlata, nosotros somos salvos cuando ponemos nuestra fe en Jesús y nos refugiamos bajo su sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia extraordinaria para nuestras propias vidas? Hay 3 verdades transformadoras que la historia de Rahab nos enseña, y cada una tiene el poder de cambiar cómo vemos nuestro propio pasado, presente y futuro. Primero, tu pasado no define tu futuro cuando le entregas tu vida a Dios. Rahab pudo haber dejado que su historia la mantuviera prisionera. Pudo haber creído las etiquetas que la sociedad le puso. Pudo haber aceptado que su reputación era su destino. Pero cuando reconoció al Dios verdadero y tomó la decisión audaz de seguirlo sin importar el costo, todo cambió. Dios no solo la perdonó, la transformó completamente. La llevó de las murallas de Jericó al linaje del Mesías. Si Dios pudo hacer eso con Rahab, ¿qué te hace pensar que no puede reescribir tu historia también? No importa lo que hayas hecho, no importa cuántos errores cargues, no importa qué etiquetas te haya puesto la sociedad. Dios ve tu potencial, no solo tu pasado. Segundo, la fe verdadera siempre requiere acción arriesgada. Rahab no se quedó sentada esperando que alguien más la salvara. No mantuvo un pie en Jericó y otro en Israel, tratando de protegerse en ambos lados. Tomó una decisión clara y definitiva, y luego actuó sobre esa decisión de maneras que pusieron su vida en riesgo real. Escondió a los espías sabiendo que podría ser ejecutada. Convenció a su familia de confiar en ella sabiendo que si estaba equivocada, todos morirían. Colgó ese cordón escarlata en su ventana como una declaración pública de dónde estaba su lealtad. La fe que no produce acción no es fe verdadera, es solo un sentimiento agradable. Rahab nos muestra que la fe auténtica siempre nos costará algo. Siempre requerirá que crucemos líneas que parecen peligrosas. Siempre nos pedirá que confiemos en Dios incluso cuando no podemos ver cómo resultará todo. Tercero, Dios se especializa en usar a las personas que el mundo ha descartado. Esta es quizás la lección más hermosa y esperanzadora de toda la historia. Dios no necesitaba a Rahab para lograr la conquista de Jericó. Podría haber derribado las murallas sin espías, sin información privilegiada, sin ayuda humana alguna. Pero eligió incluir a Rahab en su plan, no a pesar de su pasado, sino precisamente porque su historia de redención glorificaría su gracia de manera más poderosa. Cuando Dios usa a alguien que todos consideraban inútil
y lo convierte en un eslabón crucial en la cadena que lleva al Salvador del mundo, está haciendo una declaración sobre su carácter. Está diciendo que su amor no conoce límites, que su gracia no tiene fronteras, que su poder redentor puede alcanzar a cualquier persona sin importar cuán lejos haya caído. La historia de Rahab nos recuerda que vivimos en un mundo lleno de personas que se sienten exactamente como ella se sintió, juzgadas, descartadas, atrapadas por decisiones pasadas, viviendo en las grietas de la sociedad. Y el mensaje del Evangelio es que Dios ve a cada una de esas personas no como proyectos de caridad, sino como futuros portadores de su gloria. Ve más allá de lo que somos, hacia lo que podemos llegar a ser en sus manos, y está dispuesto a tomar los hilos más rotos de nuestras vidas y tejerlos en un tapiz de redención que refleje su gloria. Así que si te sientes como Rahab, si cargas con un pasado que te avergüenza, si vives en los márgenes sintiéndote invisible o juzgado, escucha esto. Tu historia no ha terminado todavía. El mismo Dios que vio potencial en una prostituta cananea, te ve a ti. El mismo Dios que convirtió el peor lugar de Jericó en el único lugar seguro cuando cayó el juicio, puede convertir tu peor momento en tu mejor testimonio. El mismo Dios que escribió el nombre de Rahab en la genealogía de Jesús, puede escribir tu nombre en su libro de la vida. Todo lo que se requiere es lo mismo que Rahab hizo: reconocer quién es Dios realmente, poner tu fe en Él completamente y actuar sobre esa fe valientemente, sin importar lo que cueste. Porque cuando lo hagas, descubrirás que el cordón escarlata de la gracia de Dios es suficiente para marcar tu vida como redimida, protegida y destinada para su gloria.